Vamos a empezar esta primera mesa de debate donde vamos a intentar, mi nombre es José Moisés Martín, soy el director de Red to Red Consultores. Vamos a empezar este debate, esta primera mesa de debate, centrándonos en las propias agendas urbanas como instrumento, no solamente de planificación o no solamente de fijación de prioridades políticas, sino también como elemento dinamizador de las políticas públicas urbanas, ¿no? Para ello queremos avanzar desde una dimensión multinivel, en el sentido en el que no solamente vamos a contar con una aproximación, que ahora comentaremos, más vinculada a la nueva agenda urbana de UN Habitat, sino también a los niveles nacional, autonómico, territorial y local de las propias agendas, porque las propias agendas urbanas, como instrumento que señalábamos, se están desarrollando en estos tres niveles, ¿no? Y, por lo tanto, encontrar la manera en las cuales estas agendas se articulan y construyen un espacio de política pública coherente representa uno de los grandes retos que tenemos por delante en contextos como es el del Estado español, pero podríamos decir también de la Unión Europea, del cual podremos hablar luego, pero también en otros países donde los repartos de competencias, recursos, capacidades de movilización política, capacidades de movilización financiera, pues son asimétricos, ¿no? En el sentido en el que no todo el mundo tiene los mismos recursos, no todo el mundo tiene los mismos niveles, y esto representa un reto específico a la hora de articular los diferentes niveles de las agendas urbanas, ¿no? Para ello me complace presentar a los participantes en este primer debate. En primer lugar, Shipra Nalaxuri, que ya la conocemos, directora de la División de Planificación y Diseño Urbano de UN Habitat, nos va a hacer una primera presentación y después mantendremos un debate en el cual participarán, digamos, por orden a mi derecha, tenemos a Ángela de la Cruz, que es subdirectora de Urbanismo, subdirectora general de Urbanismo en el Ministerio de Fomento del Gobierno de España. Tenemos a Albert Debrí, que es el responsable de la Agenda Urbana de Utrecht, y tenemos a Marc Darder, que es el jefe de gabinete técnico del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña. A todos ustedes, bienvenidos y gracias por participar en este debate. La dinámica va a ser la siguiente. Yo le voy a pedir ahora a Shipra que haga una primera presentación que enmarque un poco el debate que vamos a desarrollar, partiendo de la idea que representa la nueva agenda urbana, cuáles son los retos que tenemos y cómo la agenda urbana responde a ellos. Y luego realizaremos casi un diálogo en el cual yo voy a intentar preguntarles algunas referencias sobre estos elementos, cuál es el contenido de sus agendas en términos de cómo se aproximan a su ámbito territorial, y un elemento que nos parece muy relevante, que es cómo se van a vertebrar estas agendas, cómo se van a articular para constituir un todo coherente de política pública, ¿no? Porque en última instancia, y esto lo dicen mucho los alcaldes y alcaldesas, y aquí hay alguno pues lo sabrá particularmente, que es aquello de que cuando un vecino o una vecina les para por la calle y les pregunta qué pasa con el medio ambiente, qué pasa con la calidad de vida, qué pasa con el empleo, no es una buena respuesta decir esto no es mi competencia, ¿no? Al final, el alcalde se tiene que enfrentar a las realidades de un todo, y esto significa que necesariamente las propias agendas tienen que buscar la manera de articularse y de construir ese espacio de política pública en el cual cada uno de los actores, desde su autonomía, pero sin duda también desde su capacidad de vertebración de esta red, ¿no?, de cooperación, sean capaces de dar respuesta a las necesidades del ciudadano, que en última instancia son el centro de toda la acción pública que representan las agendas urbanas, ¿no? Sin más presentación, Shipra, te agradecería que pudieras hacernos esta primera presentación y luego te invitaré a que te participes en el resto del debate. Gracias. Thank you. Does this work? Okay. Thank you very much. I promise this is the last time I'm making a presentation in this conference. It's already an overkill, I think. But thank you very much for the opportunity to talk a little bit about how these urban agendas at different levels can contribute to sustainable development in a much broader sense. We've already heard some of this in the morning, so I will try to be brief and focused in this presentation. I don't need to talk about this. Dr. Klaus talked about how cities are growing, how urbanization is going, how it is such a mega trend, an irreversible trend, and where it is taking place. I think that is something that we recognize very much, that by 2050, 2/3 of the world will be urban. Much of that will be in the developing world. And some of these parts are really not able to cope with this speed and density scale of urbanization. I want to talk about this very briefly because it does compare where
the different sizes of cities are in different regions of the world. And I want to particularly draw your attention to the two graphs that talk about Europe, the 2018 and the 2030. Important because unlike the rest of the world, you know, the distribution of population between rural areas, smaller or intermediate cities, as Arantxa mentioned in her presentation, and then the large cities, is not changing very much in Europe. So it's also an opportunity to design an urban policy with a level of predictability, which is not there in other parts of the world. This is, I think, something that we can do in Europe, which we cannot do in Asia. The numbers are changing wildly and almost unpredictable. And two important facts, or three, from this slide. First, for all the numbers that are growing, all the number of cities that are growing, cities actually occupy only 2% of the world's land. But their footprint is massive in terms of both the carbon footprint, but also the resource extraction footprint is huge. And if they're only occupying 2%, it just means those density pillars that you saw in that previous graph from the previous presentation are only going to get taller and taller and taller. The other option is that they will start sprawling. So neither of those two are very sustainable options. The other part of this are the figures on the right, which is on your right, my left, which is that cities generate 70% of the global waste. Cities produce 70% of the global greenhouse gas emissions. Cities consume over 60% of the world's energy. We saw that in that night light graph already. And what did you say? When you move from rural to urban, the energy consumption goes up 10 times. So you can see how urbanization is going. But at the same time, cities are also giving us 70% of the GDP. So it's important to keep those numbers in mind when we design national, subnational, or local urban policies. What are we doing this for? We're doing this to maximize that last number, but minimize all of the others on top. And that is something that is a simple one to keep in mind. These challenges are familiar to all of us, both those of us who work locally here, but also those of us who work globally in different parts of the world. It's not something new. Sprawl, informality, climate vulnerability, increasing poverty, increasing inequality. It's not just, and here I want to particularly mention that it's not just about absolute poverty. Somebody might say, well, we're a high-income country. We don't have poverty. Really? It's about relative poverty. You have pockets of poverty. You have communities that live in relative poverty, and therefore poverty is also a universal problem. Poverty is not a poor country's problem. And that's something that comes out very clearly in our analysis. Now, UN Habitat started discussing these issues, and in 2015 forged a global consensus on the importance of planning and urban and territorial planning towards addressing some of these global challenges. It's not that planning is new to us. Many of you, I think a large proportion of you, are familiar with or are planners in this room. But there has been a certain identification of planning as a socialist activity in public interest, too much when we're looking at, when we were shifting towards sort of more neoliberal sort of models of economic growth. And that led to a certain decline. But UN Habitat between, let's say, 2007, 2008, towards 2000, over the last decade, has facilitated and has supported this resurgence in the discussion around planning as an instrument, urban and territorial planning, as an instrument for sustainable development, for equity, for justice, but also for growth, and also for resilience. So these guidelines were adopted in 2015, and they talk about a multi-level, multi-stakeholder, multi-sectoral approach to planning, laying down 12 very simple principles.
some very simple action-oriented recommendations, and the importance of engaging with stakeholder groups. And I heard all of those groups mentioned in the conversation around the Basque agenda today, so it resonates with us. What's very important, just to flag, is that planning at any one of these levels does not work. And Arantxa mentioned the multi-level governance approach. I think that's very important to understand, that all of these levels of planning, from the neighborhood level, how you build your streets and public squares, has to be integrated with the city level strategies, has to be integrated with the wider regional plan, the metropolitan plan, and then the national plans, and also cross-boundary. You live in Europe, you know, you have transboundary issues, environmental issues, for example, that are not governed by administrative boundaries. So all of these plans need to be in harmony. After 2015, the guidelines on urban and territorial planning came the SDGs in 2016. And the most important achievement for us as UN Habitat and as the urban community was the approval of a stand-alone goal on cities and communities. That one in Basque. I can't read that. So sustainable cities and communities was adopted as a standalone goal. But at the same time, we know that cities are the docking station, the base where all the other goals must also be reached. So when you talk about job creation, you talk about employment, you talk about energy, you talk about water, sanitation, housing, if you're not going to address them in cities, if you're not going to achieve them in cities, you're not going to be able to achieve those targets globally. That realization, that recognition, the SDGs, is very important for those of us working on sustainable urbanization. The SDG 11 per se also is a huge leap forward, because it not only talks about the traditional urban development sectors, housing, slums, transport, heritage, not so traditional, back in vogue, which is good, but it also talks about the processes. So there is a goal, there is a target in the SDGs, and I'll come to that in a second, which is around planning. So it's not just the product, it's not just the outcome, but the process is equally important, and that is recognized in the SDG 11. And following the SDG adoption and the Agenda 2030 adoption came the adoption of the New Urban Agenda in 2016. The New Urban Agenda, many people asked us, why do we need another agenda? We got the SDGs, we got Paris, we've got Sendai, but the New Urban Agenda really is that docking station agenda that I talked about. It's the framework that can catalyze or accelerate the realization of these global goals. It's almost like an urbanization action blueprint for the next 20 years. And that's very important. Also very important to see that the Basque Agenda is nested within the framework of, and fully aligned with the framework of the New Urban Agenda. The New Urban Agenda gives us 3 transformative commitments. They are not new in the sense of the principles: social inclusion, inclusive prosperity, so the social side, the economic side, and environmental resilience. The three points of the sustainable development triangle. But at the same time, it gives us 3 elements of effective implementation. This was new. One element of that effective implementation is governance, is the enabling frameworks. We can't do anything without the governance being right, the policy and legislative environment being right. The second is planning and managing the spatial development. Again, the revival and the resurgence of planning was confirmed in the New Urban Agenda. And the third is means of implementation, which is really jargon for money and capacity. You can't do any of this without the resources and without the capacity. And the New Urban Agenda, the SDGs, fully recognize and integrate the international guidelines on planning. So this is a cumulative effort, a cumulative drive, advocacy that we worked on for many years in order to put some of these instruments of effective implementation at the center, at the heart of these global agreements. Because if they are not there,
then nobody's going to follow them. Then we can keep preaching, but governments are going to come back and say, but you haven't written it in this global agenda. So I'm not sold on this. That's the big difference. So very quickly, the opportunities and challenges presented by or in the implementation of these global agendas. The opportunity is clearly the mainstreaming of sustainable urbanization as a key driver for sustainable development. The understanding and the mainstreaming of it is a massive opportunity for us. The second is that we are going beyond the hardware. As I said already, we are not just looking at water pipes, but we're looking at the larger agenda on inclusion, the larger agendas on resilience, on governance, on finance, much bigger. And the resurgence of policy and planning as effective instruments. But there are gaps, there are challenges. The biggest challenge is capacity. The other big challenge is resources. A major challenge is data, not just its unavailability, but its absolute inconsistency and its absolute uselessness in policy formulation in many levels. You have a lot of data, but is it relevant for policy formulation is the question. So the relevance of data and the capturing of knowledge, it's just not there. And what happens, therefore, is that cities continue to grow in an unplanned manner. For us, the data shows that the unplanned areas in cities are still growing and planned areas are still going down. But also, when we actually plan, it looks like this or it looks like that. I don't think any of us can agree on these as being good models of planning. So I think those are the continuing challenges that we have. Again, you've heard of national urban policies since the morning, so I don't want to say too much on this, except to say that on the right hand, the three graphs on the right hand side, national urban policies and subnational urban policies are really meant to be integrative. That's their main purpose. They integrate what happens in rural, peri-urban, and urban areas. They integrate what happens at national, regional, local scales, and they integrate environmental, social, and economic dimensions. That, if you get that right, the rest is a matter of detail, really. As integrators, their foremost role is as integrators of the other policy realms. And this is where we're active globally. Just for you to know that you're not alone in this process of national and subnational policy formulation. This is what UN Habitat supports at this time. We have one global program, as I mentioned in the morning. We have 3 regional programs, one in Asia, one in Africa, one in the Arab states, with different entry points. We're supporting 51 national urban policy processes, including 3 subnational processes. And we're using, in many cases, I'm sorry for the small font, but we're using many different entry points. So national urban policies are not the same everywhere. In the Arab states region, they are being used as tools to address peace and conflict issues. In other parts of the world, they're being used to address climate resilience and climate vulnerability issues. In other parts, economic growth is the main entry point. So national urban policies can be and must be customized and tailored in order to respond to local realities. And you can use a variety of different entry points. I heard the word culture mentioned so many times this morning as part of the Basque agenda. Culture is a major entry point, you know? So that's just as a snapshot of the different kinds of tools available. So help is at hand. You're not in this alone, and there are a number of tools that we can support you with in these processes. And finally, last but not the least, I want to flag 2 major developments that have happened recently, which will change the complexion of the discussion globally, potentially. One is that, you know, the Sustainable Development Goals all have targets and indicators. And there is a new indicator that has just been approved for SDG 11 on national urban policies. That's what this indicator reads. It's about the number of countries that have national urban policies or regional development plans. So it's both national and subnational, both count. That's the first most important point. The second, it's not just about... Poco, creemos que desde Utrecht queremos que sea más
ambicioso o más radical. Radical no es la palabra, sino más transformativa. Pero es el proceso de consenso a nivel general. Pero luego, al momento en que se trata de programas y proyectos, es donde hay que romper barreras dentro de los propios ministerios y dentro de nuestra propia organización. Y la verdad es que depende mucho de personas clave y subrayo otra vez la palabra coraje, de verdad, porque si se quiere hacer un paso transformativo de verdad, requiere explicar en muchos niveles. O sea, mis consejeros tienen ampollas en sus labios de hablar diariamente con todos nuestros alrededores para convencerles de que esa es la manera de ir adelante. Gracias. Hay algunos elementos que se han señalado que a mí me gustaría recuperar y vuelvo a hacer alguna pregunta para los tres, ¿no? Y a lo mejor yo no tanto dirigido, pero sí que os invito a que toméis la palabra en relación a ellos, ¿no? Yo creo que tenemos un consenso, ¿no?, en la mesa, ¿no? Podemos decir que hay un consenso en términos de lo importante que es participar desde los propios niveles de gobierno, ¿no?, como señalábamos antes, desde las motivaciones, la autonomía propia del gobierno, etcétera, que se plantea, y cómo esto tiene que establecer un diálogo dinámico, ¿no?, entre los diferentes niveles. Hay dos cosas que me llaman la atención. Se ha señalado, Ángela, tú lo has señalado, que es la agenda de la Unión Europea, que no está hoy representada aquí porque tiene su propia entidad, su propia naturaleza, pero yo creo que hay un elemento que la distingue de las otras, ¿no?, y me gustaría ponerlo encima de la mesa, que es la capacidad que tiene de generar incentivos, ¿no? La agenda urbana europea tiene una capacidad de generar incentivos muy potente vinculada a las iniciativas urbanas de la Unión Europea, ¿no? Y cómo esto hace, por ejemplo, que en el próximo periodo de programación de fondos europeos, pues el alinearse con esas prioridades sea un elemento. Estos unos incentivos que la Unión Europea puede poner, porque para eso tiene el presupuesto, y a mí me gustaría preguntaros hasta qué punto encontráis la posibilidad de diseñar esos incentivos para esa cooperación más allá del marco político. Hago también la segunda pregunta que me gustaría plantearos, y tiene que ver, porque claro, los incentivos fundamentalmente tienen que ver con presupuesto. Tiene que ver con qué presupuesto vamos a destinar a que esto se ponga en marcha, ¿no? Cuando hacemos esta invitación a que los ayuntamientos participen, ¿qué presupuesto hay, ¿no? Primera pregunta. La segunda pregunta que me gustaría haceros, y va en global para toda la mesa, es un elemento que ha salido, digamos, en algunas de vuestras presentaciones, algunas de vuestras reflexiones, que es el sistema de seguimiento, ¿no? Y ahí hay un reto importante en cómo articulamos los diferentes sistemas de seguimiento, porque si yo soy el Ayuntamiento de Castelldefels y tengo que hacer los indicadores de mi agenda, tengo que rendir cuenta de los indicadores de la agenda urbana de Cataluña y al mismo tiempo tengo que recoger información, porque el Ministerio me la va a pedir por lo que sea, para los indicadores de la agenda urbana nacional, pues y luego además a eso sumamos los objetivos de desarrollo sostenible y su propio set de indicadores, pues al final creo que corremos el riesgo de generar una proliferación de indicadores que en realidad pues no son los relevantes, ¿no? Por eso me gustaría preguntaros hasta qué punto penséis que sería interesante que pudiésemos trabajar, además en un contexto en el cual, como ya sabemos y hemos visto, muchos de los indicadores que son relevantes, como bien ha señalado Sipra, no se tiene la capacidad local para recogerlos. O sea, muchos ayuntamientos, muchas ciudades no tienen esa capacidad local para recoger indicadores que sean relevantes realmente para el desarrollo de políticas públicas, ¿no? Y eso lleva consigo, desde mi punto de vista, y ahí os invito a la reflexión, también aquí hay que fortalecer las capacidades de los ayuntamientos para recoger información de una manera sistemática, organizada, etcétera, y que de alguna manera esa información sea coherente, ¿no? No sobrecargar a la propia autoridad local y al mismo tiempo favorecer que esa información sea recogida y que sea coherente, ¿no? ¿Cómo lo planteáis en vuestros procesos? Y desde luego, siempre que tiene la experiencia internacional, pues también puedes aportar en esto, ¿no? Bueno, por nuestra parte, ese ha sido un tema clave dentro de nuestra preocupación. Nosotros colaboramos tanto durante el proceso participativo como ahora con la Federación Española de Municipios y Provincias, con la que suscribimos un convenio de colaboración todos los años para ayudarles a los ayuntamientos a través de la FEM a ir elaborando sus planes de acción y poder hacer este seguimiento. La Agenda Urbana Española lo primero que incorpora es una serie
muy amplia de lo que nosotros llamamos indicadores descriptivos. Son aquellos que ayudan a los ayuntamientos a hacer un diagnóstico y son temas en los que la Administración General del Estado dispone de información estadística muy relevante que pone a disposición de todos los municipios que se lo soliciten. Y estoy hablando de indicadores de densidad de vivienda, densidad de población, zonas verdes existentes, suelo artificializado, suelo urbanizable que está clasificado y que está sin desarrollar, número de viviendas que todavía quedan por construir. Es decir, una cantidad ingente de información que de manera homogénea el Ministerio pone a disposición de los ayuntamientos que lo soliciten para que, como digo, puedan hacer su diagnóstico. A eso le llamamos indicadores descriptivos. A partir de ahí, lo que ponemos a disposición de los ayuntamientos son los indicadores de evaluación y seguimiento. Esos es verdad que son más complejos, pero hemos hecho un esfuerzo enorme y en la agenda urbana se ve un esfuerzo porque sean homologables, es decir, son los mismos indicadores que se establecen en la Agenda 2030 para medir sus metas. Son los mismos indicadores que utiliza la Agenda Urbana de Naciones Unidas. Son indicadores que muchos ayuntamientos ya están manejando porque forman parte de las EDUSIS, las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado. Y luego, allá donde hemos tenido que generar indicadores porque formaban parte de algunos objetivos de nuestra propia agenda, pues hemos establecido una metodología que se explica perfectamente en la agenda para que se sepa cómo se mide ese indicador y cómo se consigue. Entonces, intentamos facilitar en la mayor medida posible a los ayuntamientos todo aquello que es cierto que les amedrenta, ¿no? Es lo que se comentaba antes. A cada ayuntamiento le pedimos ahora un plan de acción y, bueno, se echan a temblar. Ya tengo la Agenda 21, tengo la EDUSI, ahora vienes a pedirme un plan de acción de la agenda urbana, ¿no? La idea es facilitarles esa gestión, que entiendan que esto no es sino una línea continuista con todo lo que ya han hecho, que gran parte del trabajo lo tienen hecho, que esos indicadores descriptivos que muchas veces les complican mucho la existencia existen y nosotros se los podemos proporcionar y que, de acuerdo, aquí lo complicado es si aprueban un plan de acción, que hagan un seguimiento de si están cumpliendo con ese plan de acción o no. ¿Alguna otra? De incentivos, esa es la gran pregunta, ¿no? Exacto. Por supuesto, la agenda europea, también la conozco bien, he participado en ella, sí está movilizando recursos europeos, que está muy bien, pero según mi punto de vista no es la cosa más importante. La cosa más importante es enfocar los recursos públicos existentes de una manera más eficaz, generando también otros incentivos de la sociedad. Entonces, ejemplo, en movilidad, disculpa otra vez, movilidad. Estamos bien, o sea, la congestión es un problema en todas las ciudades. Entonces, ahora estamos mirando con el Ministerio cómo lentamente pensar en una manera de poner impuestos al uso de las carreteras. Y con muchas diferentes variedades. Si logramos eso, lo podemos invertir en un sistema de transporte público y en los carriles bici y así acelerando nuestro proceso de transición en la ciudad. Que ayuda, que se reservan un par de millones o más para un sistema de transporte público, por supuesto. O sea, eso siempre va a ser necesario, pero acompañado por estas otras políticas. Muy bien, muchas gracias. Sí, a ver, en nuestro caso, en cuanto a los incentivos económicos, primero hay que decir que estamos en una fase todavía lejana, relativamente lejana a este punto. Sin embargo, bueno, para nosotros esto es una agenda, no es un plan, es decir, que no requiere más un cambio de visión en la línea de que comentabas, ¿no? De convencer de que necesitamos un cierto cambio de paradigma, ¿no? Un cambio de rasante en las políticas públicas. Es verdad, nosotros hemos participado también en uno de los partnerships de la Agenda Urbana Europea. Yo soy un pelín crítico en relación a lo que está sucediendo en los partnerships, o al menos en el que me ha tocado. Sin embargo, es verdad, hay que admitir que bueno, hay unos ciertos recursos, aunque estos son recursos que no se incrementan las partidas de recursos. Eso queda muy claro en la Declaración de Ámsterdam, que no habrá más recursos,
sino que lo que se trata es de reorientar estos recursos para darles una dimensión territorial y urbana. Yo creo que ese es un cambio, es decir, está bien, no está mal. Es decir, quizá no se trata de cuantificar, sino de reorientar los recursos para que tengan ese acento, ¿no? Más relacionado con lo que pasa en las ciudades y en el territorio, ¿no? Esa perspectiva territorial. Y no sé, hay numerosos casos, hay contradicciones en las políticas públicas. Dar ayudas a los vehículos cuando estos son los principales contaminantes y además son los que ocupan más espacio público de las ciudades, eso no tiene sentido. Es decir, hay que buscar una coherencia entre las políticas, públicas. Y después, bueno, en cuanto al seguimiento, de nuevo, estamos un poco lejos todavía estamos más en una fase en Cataluña de formulación. Sin embargo, como decía antes, sí, es verdad, hay ese reto, ¿no? De cómo los distintos niveles locales pueden asumir, o si tienen capacidad suficiente para asumir algunos de los indicadores. Algunas reflexiones. Primero, nosotros estratégicamente nos hemos alineado con los ODS, con la Agenda 2030, precisamente para aprovechar gran parte de esta literatura y de estos indicadores que se irán para no entrar en colisión entre agendas, es decir, aprovechar la inercia, la energía que además como territorio hemos comprometido. De hecho, tenemos un plan nacional para la implementación de la Agenda 2030 con 960 compromisos, la mayoría de los cuales vienen del Departamento de Territorio y Sostenibilidad. Por tanto, queremos aprovechar ese bagaje para ayudar y contribuir a unos indicadores que sean coherentes, ¿no? Y el otro tema, yo creo, es importante hacer una reflexión en cuanto a los indicadores. A veces no es tanto ser capaces de obtener la información, que también es un problema, sino cómo esa información al final se acaba traduciendo en decisiones políticas inteligentes. Quiero decir, en Cataluña, un ejemplo, tardamos de media, no sé qué tal en el País Vasco, tengo a Ignacio aquí en primera fila, quizá me lo puede decir, pero en Cataluña, de media, estamos 8 años para aprobar un plan de ordenación urbanística municipal, plan general. 8 años de media. Vale. Tela. Quiero decir que obtienes la información hoy, estás todo un proceso deliberativo, pones el documento técnico, lo pones perfecto, inicias la tramitación y dentro de 8 años ya nos veremos. Claro, mucha de esa información ya es obsoleta, completamente obsoleta. Por tanto, hay que quizá ser capaces no solo de tener acceso a la información, sino de replantearnos muchos de los modelos de planeamiento, de planificación que acompañan precisamente a esos datos. Muy bien, muchísimas gracias. Sibel. Wow, 8 years, huh? The whole planet can change in 8 years. Okay. Very quickly on the question of incentives, first of all, I think the most important incentive is to link budgets with plans. It's a fundamental of, it's been a fundamental weakness of the planning process that plans move in a separate orbit and budgets move in a separate orbit. So the first incentive I would say is if we can more clearly link budgeting with planning, that already will make a difference. The second thing is that incentives have to be determined by the level of fiscal devolution. So if you are competent and empowered to raise your own resources at the local level, then the incentives would be that you get more power or more taxes come under your ambit to be able to raise resources. But if you're not empowered to raise resources and you're dependent on grants from higher levels of government, then your participation in the plan or your engagement with the policy process will determine the level of your grant. So the incentives can vary. But more importantly, what I also heard was that more important than, or as important as public resources, in cash, you also have to demonstrate the gains that a local government would make if they adopted these policies, by better modeling of data, for example. So if
if you adopted these policies, then in 5 years you would cut your time in congestion, to talk about mobility in traffic, and you would gain economically in terms of more productivity, etc. That kind of modeling just doesn't exist properly. So that incentivization is as important as cash incentivization. I think that's one. And I was laughing when you said we have contradictory public policy, because typically what happens is we tax single family homes much less when we're trying to reduce sprawl. I mean, how crazy is that, right? So we really need to look at the modeling, we really need to look at the incentivization in line with that larger goal of sustainability, equity, resilience, etc. that we want to achieve. Very often they don't match. Our goal is somewhere else, our public policy is doing something else. So that's the real incentive, is to crack that, not offer more cash. The second thing on indicators, and I completely agree with you in terms of indicators that are useful, indicators that are timely, but we have a whole suite of international indicators around the SDGs. We are developing a new urban agenda monitoring framework, which UN Habitat has developed, which goes beyond the SDGs, because it's not just quantitative, it's also qualitative and spatial data. So there is a lot of, as you were saying, Mark, there's a lot of new ways of collecting data and using data that are available, which we need to explore, and we need to partner with the private sector and others. I mean, Barcelona having this sort of smart city approach to this can really, really pioneer this. But last caveat on indicators. Let's move away from process and output indicators only. You got a plan, you tick the box, you move on. That indicator is not a relevant indicator. Choose your most important outcome and impact indicators that you want to achieve. Prioritize those, build capacity for those, assign resources to those, and harmonize those at the different levels, local, sub-regional, and regional, and national. And then you would at least have a core mass of the most important impact indicators you want to see. The rest is all detail. Ok, muchas gracias. Estamos terminando la mesa, pero voy a haceros una última pregunta. Esta es fuera de carta. Esta es fuera de carta, y es la siguiente. Imaginaos que estamos en el año 2027. Vosotros habéis participado en el proceso de elaboración de vuestras agendas, pero vuestras vidas profesionales os han llevado a otro sitio, ¿no? Y entonces os encontráis con la persona que en ese momento está a cargo de vuestras agendas, la agenda nacional, la agenda local, la agenda de Cataluña o la nueva agenda urbana, y dice, salió mal. Salió mal. Imaginaos que salió mal. Y la pregunta que me gustaría haceros es, ¿qué pensáis que fue el principal factor que pudo hacer que fracasaran? Es decir, ¿cuál es el principal obstáculo que vosotros identificáis ahora para que estas agendas sean un completo éxito? En mi caso, una participación efectiva de todos los actores. O sea, si no conseguimos que esa participación real exista y que cada uno de ellos en su parcela de actuación, con sus medios y con sus propios fines, persiga estos objetivos que, como dije al principio, localmente nos permiten alcanzar objetivos que son globales a nivel planetario, pues fracasaremos. Yo creo que más allá, incluso fíjate que creo que es fundamental tener financiación, más allá de eso, yo creo que nuestra gran asignatura es que la participación sea real y efectiva, que la gente quiera colaborar en cambiar las cosas. En línea con lo que has dicho, pero más enfocado, que no se ha sabido construir un grupo conductor de distintos de representaciones de distintas organizaciones, no necesariamente institucionalizada. Una asamblea es una posibilidad. Lo importante es que haya un grupo de, digamos, 50 o 100 personas dentro de una ciudad o región que entiende el hilo conductor
y que realmente hace lo suyo para ponerlo adelante. Si no, no funciona. Marc. Sí, a ver, tenemos algunos precedentes. La Agenda 21, sin ir más lejos, ¿no? Fue casi un ejercicio voluntario, ¿no? Dejado al arbitrio del compromiso de cada uno de los alcaldes o alcaldesas que tuvieran, ¿no? Yo creo que el verdadero reto es convencer, no vencer, convencer. Creo que es convencer. Y convencer significa que todos más o menos compartamos una misma visión y que existan puentes de confianza entre las partes, ¿no? Y que esto, si es así, el acuerdo puede ser más sencillo. I think in addition to all those, because all those went wrong, but in addition to all those, I think our prioritization went wrong. We lost sight of the big goals and the big picture, and we got lost in detail and petty bickering over who controls what and how much. And we just lost sight of the big picture. So that's what went wrong. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo me quedo con esta idea porque, quiero decir, esto es muy relevante. Es decir, si vosotros identificáis ese riesgo, significa que en las próximas agendas, el reto fundamental de las agendas urbanas que vamos a tener que plantear, incorpora esto. Estamos hablando de procesos abiertos donde la participación, la concertación es un elemento fundamental que recorre todo el camino, que necesita de integración, que necesita de incentivos, pero donde hemos identificado que quizá los financieros no sean los más relevantes, sino la capacidad de ordenar los que ya tenemos, que requiere de recursos específicos y que, por lo tanto, es un proceso abierto en el cual aparecen muchos retos y potencialidades en los múltiples niveles de gobierno. Muchísimas gracias, espero que les haya resultado de interés. Tienen en la pantalla la visión de lo que hemos estado hablando y yo creo que les gustará verlo. Y esta tarde continuaremos el debate con los ejes particulares de la propia agenda urbana que hemos señalado. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias a esta mesa tan espectacular. Nada, Gracias. Number. They have to be qualitatively been vetted so that they are responding to the local need and the population dynamics, they are ensuring balanced territorial development, and they are increasing somehow the fiscal space, the way municipalities and local and regional governments can raise resources to implement development. That's also an important function of national urban. If a national urban policy or a regional urban policy doesn't do that, then it's not good enough. That is what we need to keep in mind if this indicator, and this indicator is now approved. The second is an explicit recognition, a continued recognition within UN Habitat's own work of policy and governance and legislation as fundamental drivers of change. Without them, no change will be sustainable and no change will be effective. Thank you. Muchísimas gracias, Ipra, por esta introducción que nos sitúa en las agendas urbanas como un proceso vinculado a los objetivos de desarrollo sostenible, como señalamos, pero me gustaría recuperar, para luego el resto de las preguntas, que la propia agenda urbana en sí mismo no aparece como un producto terminado, sino que es una justificación para un proceso de políticas públicas, un proceso de políticas urbanas, ¿no? Y desde ese punto de vista, lógicamente, está situado, se sitúa dentro de los retos que se han señalado en términos de capacidad, de los recursos, de la necesidad de los datos, etcétera, ¿no? La dinámica de la mesa, una vez que hemos tenido esta primera presentación, es que yo os voy a hacer una pregunta inicial, ¿no? para que podamos avanzar en el debate. Os voy a rogar concisión, aunque la pregunta es endiablada, ¿no? Pero os voy a rogar concisión para que luego podamos, volver sobre los elementos. Entonces, casi os pregunto abiertamente a cada uno de vosotros, ¿no? ¿Por qué las agendas urbanas? O sea, realmente, ¿cuál es la utilidad de tener estas agendas urbanas a nivel local, a nivel nacional,
a nivel de territorial o de comunidad autónoma. ¿Cuál es el potencial que tiene para movilizar las políticas públicas en un contexto en el cual efectivamente nos encontramos con todos estos retos, ¿no? Te voy a dar la palabra, Ángela, y puedes empezar. Muy bien. Pues, ¿por qué y para qué sirven las agendas urbanas? Pues, en primer lugar, para aterrizar la ingente cantidad de compromisos internacionales que están adquiriendo los Estados a consecuencia de todo lo que son la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda Urbana, pero también otros compromisos que han ido desarrollando, digamos, con un carácter más sectorial los SDG, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como puedan ser los relacionados con la Cumbre del Clima, etcétera. Necesitamos aterrizar documentos que son muy complejos, que llevan masiva información para los ciudadanos. La Agenda 2030, todos sabemos que tiene 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible transversales que se mezclan entre sí con esa diapositiva tan magistral que ha enseñado Arantxa, y que tiene 169 metas y más de 230 indicadores. Si nos vamos a la Agenda Urbana de Naciones Unidas, que además nos pide a los Estados que tengamos políticas nacionales urbanas para que nos permitan aterrizar, vemos que tampoco es un documento fácil. A la ciudadanía, si estamos pensando que las agendas deben mejorar la vida de las personas y deben tener a las personas en el centro de las políticas, la única manera de acercar estos grandes compromisos internacionales es haciéndolas aterrizar en el escalón territorial que corresponda. Por nuestra parte, lo hemos hecho a nivel del Estado. Se aprobó la Agenda Urbana Española el 22 de febrero de este año en el Consejo de Ministros, y nuestra idea, por supuesto, es que vaya contando con esos aliados necesarios que son las agendas urbanas o los planes de implementación a nivel de cada una de las comunidades autónomas y, por supuesto, luego a nivel municipal. Pero no solo a nivel municipal. Nos gustaría que todos esos actores que están perfectamente identificados, como son la sociedad civil, como es la academia, son las universidades, como son los profesionales que trabajan en todo lo que tiene que ver con el territorio, con la ciudad, con la vivienda, con la calidad de vida en general, que cada uno de ellos supiera acercar la agenda urbana a su ámbito de actuación y pudiera aprobar esos planes de acción que nos permitan, en realidad, como yo decía, localizar en cada espacio territorial intereses que son globales, que están definidos a escala planetaria, para que podamos lograr eso que llamamos la glocalización, es decir, contribuir todos con nuestro granito de arena a conseguir compromisos globales desde nuestra esfera más local o menos local. En cuanto a las potencialidades, pues yo creo que tiene todas, porque también tiene todos los retos, ¿eh? El mundo es urbano, la sociedad es urbana, las personas somos seres urbanos. En España esta máxima se contrasta directamente con datos. Más del 80% de la población española vive en áreas urbanas. Es verdad que con una fuerte concentración en el territorio, el 37,3 millones de habitantes de los 46,5 que hay en España viven en el 20% del país, y supuestamente el 80% del territorio se lo repartirían 9,3 millones de personas. Esto no es cierto, tenemos un enorme riesgo con la despoblación y con esa España vaciada, un gran desequilibrio que se va agrandando entre las áreas urbanas, su potencial, su dinamismo, y el medio rural, las áreas rurales, pero lo cierto es que vivimos en un país netamente urbano, donde las ciudades, como está ocurriendo a nivel mundial también, empiezan ya a competir con los propios estados. Son las ciudades las que se sienten protagonistas de toda esta nueva historia y empiezan a competir con los estados. De ahí que todos los escalones de acción sean necesarios.
El escalón local es fundamental, el escalón autonómico también y el escalón nacional, el escalón estatal también. Los retos son enormes, tenemos todo tipo de retos. Aquí ya se han comentado algunos retos sociodemográficos. España es un país fuertemente envejecido, con un problema, como decía, de despoblación muy grande. Tenemos retos económicos, tenemos retos medioambientales. España es un país muy sensible a todos los riesgos del cambio climático por temas que ya se han comentado, elevación del nivel del mar, persistentes sequías, inundaciones, etcétera. Tenemos una pérdida de biodiversidad que tenemos que ir rescatando poco a poco y tenemos también problemas de pérdida cultural a consecuencia de esa gran actividad económica que en España representa el turismo, ese turismo cada vez también más globalizado. Entonces, si tenemos en cuenta que esos son los grandes retos, pues las potencialidades son también muchas, medioambientales, sociales y económicas. Muy bien, muchísimas gracias. Marc, desde una realidad como la catalana, también con un alto nivel de urbanización, pero también con una imbricación relativamente parecida en algunos sentidos, incluso al caso del País Vasco, ¿no?, en términos del continuo rural-urbano, etcétera. ¿Por qué os planteasteis el desarrollar un proceso de agenda urbana en Cataluña y cuál fue la motivación para construir esta agenda y qué potencialidades habéis encontrado en ella? Sí. ¿Se me oye? Sí. Sí. Sí, es cierto, es una pregunta muy pertinente, ¿no? ¿Por qué un gobierno subnacional debería abordar una agenda que es urbana, ¿no?, cuando muchas de las interpelaciones a nivel internacional siempre se producen básicamente a dos niveles? El nivel nacional, quien posee derechos sobre la multilateralidad, y a nivel de ciudad, a nivel urbano, porque de algún modo serán las ciudades las que deberán en última instancia implementar estas agendas urbanas. Por tanto, ¿por qué? ¿Por qué un gobierno subnacional debería meterse en este jardín, ¿no? Bueno, yo creo que esa respuesta pasa por una pregunta, una inquietud que los gobiernos subnacionales podemos tener, que es cómo serán nuestras ciudades, las que articulan en gran medida nuestros territorios, y desde una doble constatación que ahora explicaré. En cuanto a las ciudades, es obvio que las ciudades tienen por delante grandes retos. Todos los conocemos, yo no los voy a repetir, pero si tuviera que clasificarlos, hablaría de retos tecnológicos, de retos ambientales, energéticos, de cambio de modelo energético, y globalizadores, porque también las ciudades son las que sufren en primera persona los retos globalizadores. Hablamos de la financiarización de la ciudad, hablamos de la especulación, hablamos de fenómenos como el turismo masivo, etcétera, ¿no? Por tanto, la primera cuestión es, partimos de esa preocupación, ¿no? ¿Cómo serán nuestras ciudades? Y en el caso de Cataluña, esta es una constatación todavía más relevante, ¿no? Puesto que, y aquí es donde entro en la constatación, o en la doble constatación, es que Cataluña ciertamente es un territorio muy urbanizado. Estamos al 7%, también como Euskadi, doblamos la media europea en cuanto a urbanización se refiere, y de hecho el 80% de la población catalana vive en ciudades de más de 20.000 habitantes. De hecho, si hablamos de ciudades de más de 10.000 habitantes, nos vamos al 90%. Y si, como el doctor Clos le gusta hacer referencia, hablamos de régimen jurídico del suelo, si nos referimos a suelo urbano, estamos al entorno del 98-99%. Es decir, tenemos una sociedad muy urbanizada. Y la segunda constatación, más allá de este hecho, es que como gobierno subnacional tenemos muchas competencias que afectan y que tienen un impacto en las ciudades. De hecho, recuerdo en la última campaña electoral, cuando se hacían los debates públicos, recuerdo algunos de los debates en Cataluña, especialmente los de Barcelona, pero esto sería extensible a otras ciudades, cuando se hablaba de los grandes retos de ciudad. Yo recuerdo particularmente dos. Recuerdo la vivienda y recuerdo la seguridad ciudadana, que eran temas que en ese momento estaban en el debate, ¿no? Bueno, es curioso advertir cómo estos dos ámbitos de competencias, para llamarlo así,
no son exclusivos de la ciudad de Barcelona, pero de muchas otras ciudades, sino que son ámbitos competenciales que van más allá, ¿no? Y que requieren de la concertación de distintos niveles, ¿no? Muchos de los temas que están en las agendas de cada uno de los alcaldes y alcaldesas de este país no son ámbito de su dominio competencial, podríamos llamar así. Por tanto, esa es una primera cuestión. Además, yo constato que, según OCDE, el 65% de las metas que plantea la Agenda 2030 no será asumible, no tendrá éxito si no cuenta con la participación de los gobiernos subnacionales. Por tanto, en ese sentido, es decir, nos sentíamos interpelados como un nivel más de gobierno para iniciar este proceso. Un proceso que, como se ha dicho, y creo que podremos desarrollar más tarde, pero es un proceso que necesita de la concertación y del diálogo de todas las partes, sin el cual difícilmente podremos cambiar muchos de los paradigmas actuales. Muy bien, muchísimas gracias, Marc. Alder, ¿y cómo desde una ciudad se plantea el desarrollo de una agenda urbana? ¿Cuál es el potencial que tiene para la ciudad de Utrecht la agenda urbana de Utrecht? Pues espero que me salgan las palabras en castellano después de un año sin hablar. Pues hay mucho que decir y intento restringir a un par de cosas. Primero, el consejero ha dicho un catálogo de problemas. No vamos a repetir los problemas, pero yo estoy convencido de que nuestros ciudadanos no están al tope de todos los retos que tenemos adelante. Y tampoco están al tope del poder de las ciudades, la ciudad como plataforma de solución que tiene. Requiere transformaciones muy importantes. Hablamos mucho del cambio climático y ese es el ejemplo más evidente. Cada uno tenemos un dolor de estómago. ¿Cómo vamos a afrontar ese inmenso reto sabiendo el ritmo en que vamos en la no reducción de CO2? Pero sí se puede repetir muchos asuntos. Eso de integrar temas no es nuevo. Lo que es nuevo es que es la ciudad una plataforma de solución. Ese es uno. Y dos, es un hilo conductor muchísimo más fuerte que antes, pero que hay que hacer en práctica, en dos sentidos. Hay que desarrollar el hilo conductor, lo estamos intentando toda la mañana, pero con que aquí nos pongamos de acuerdo aún no hemos convencido al resto del mundo. Ahora os voy a hacer un ejemplo cómo funciona en Utrecht. Y segundo, cómo afrontar los retos a través de las estrategias temáticas que siempre hemos tenido. Pues os quiero poner un ejemplo muy emblemático que hemos trabajado en los últimos meses. Es lo siguiente. En Utrecht vivimos una época de crecimiento muy grande. La ciudad duplica en su tamaño en un periodo de 50 años. Eso para términos europeos es bastante único en estos tiempos. Hay mucha gente que se opone a este crecimiento. Quiere mantener la ciudad tal como es, con los argumentos que se conocen, ¿no? Cultura, verde, etc. Nosotros, un gran grupo de gente y ciudadanos involucrados, ve el deber de las ciudades de hacer esa transformación. Por eso me ha gustado tanto el compromiso transformador, el transformative engagement que ha mencionado el representante de las Naciones Unidas. Es precisamente lo que estamos intentando organizar. Y para convencer a nuestros socios, particularmente en el Gobierno Nacional, para que nos acompañen en esto. Y justo la semana pasada hemos logrado un enorme paso hacia adelante porque hemos hecho un acuerdo de muchísimos millones de euros para transformar un barrio en un barrio de 10.000 viviendas prácticamente sin coches. O sea, no se permite el coche privado en este barrio de 10.000 viviendas. Y eso parece que estoy enfocando mucho en coche movilidad, sino es un símbolo
de la transformación que queremos que se genere en la ciudad, porque queremos una ciudad en que se vive bien, en que hay espacios públicos sin coches, en que la gente se encuentra, y no solamente gente de nuestro tipo, sino todo tipo. Queremos que ese barrio sea el primer barrio en todo lo que ponemos en los retos, adaptivo al cambio climático, muy atractivo en términos verdes, con respeto al patrimonio cultural, que pueda vivir mucha gente, pero esto no viene gratis. Eso requiere, primero, gobernantes que se ponen hacia adelante para realmente convencer al público que esa es la manera de seguir adelante. Segundo, requiere romper las maneras de trabajo que tenemos actualmente. Y, bueno, en eso no voy a lograr, pero os podéis imaginar que todos nosotros funcionarios estamos en una manera de trabajar que no nos permite hacer esa transformación a ese barrio sin coches. Y tercero, hay que hacer los enlaces con todos los socios que con nosotros tienen que hacer esa transformación. Y por eso estoy súper contento que por primera vez en nuestro país hemos podido reunir el Ministerio de Infraestructuras y el Ministerio de Vivienda, que cada uno pone su parte para poder hacer esa transformación. Pues con eso lo dejo. Muy bien, muchísimas gracias. Recogiendo algunas de vuestras ideas en términos de las motivaciones, ¿no? Y un poco cuál es el valor añadido que generan las agendas urbanas, yo me encuentro con que los diferentes niveles de gobierno tienen diferentes motivaciones. O sea, desde un momento que tiene que ver con los compromisos internacionales que asumimos y, por lo tanto, cómo los trasladamos, ¿no?, a la realidad local para la ejecución. El ámbito de lo local, lógicamente, desde una necesidad concreta, un catálogo de problemas que se señalaba que lo que queremos es articular y ver cómo podemos movilizar los recursos en estas prioridades que hemos planteado como ciudad. Y el ámbito subnacional, territorial, también desde una lógica de decir, bueno, pues estamos en medio y además que nos preocupamos por nuestras ciudades. O sea, nuestras ciudades forman parte de nuestra agenda política también y, por lo tanto, tienen que estar presentes, ¿no? Esto me lleva a haceros reflexionar, ¿no? Y un poco a las preguntas que os quería plantear sobre esta lógica es cómo podemos hacer para que cada una de esas motivaciones enriquezca el trabajo que están desarrollando los otros actores, ¿no? Porque al final nos estamos enfrentando, decíamos al principio, lo habéis señalado todos y todas en la mesa, nos estamos enfrentando a que al final el ciudadano, la ciudadana es realmente el centro de la política pública, ¿no? Y desde esa lógica es que tenemos que conseguir esa articulación, que además parte de procesos autónomos, y esto es una cosa que me parece relevante señalar, es decir, autónomos en términos de que cada una de vuestras iniciativas, por supuesto con un mandato político, etcétera, pero parte de una decisión autónoma de vuestro nivel de gobierno. O sea, quiero decir, no es Cataluña que ha dicho voy a hacer mi agenda urbana porque me han dicho que hay que hacer. O sea, no es un proceso en cascada, sino que cada uno de nosotros articulamos prioridades políticas propias, ¿no? Y eso representa un reto muy relevante, ¿no?, en términos de cómo vamos a ponernos en marcha, porque al final lo que estamos intentando reclamar, y yo creo que forma parte del proceso también, es la propia autonomía de cada ámbito político para desarrollar esa agenda, ¿no? Y al mismo tiempo plantearlo desde una lógica de coordinación y de articulación. O sea, por lo tanto, es un reto grande, ¿no?, que no se puede, entiendo, articular como si fuera, los que venimos del mundo de la cooperación, como si fuera un marco lógico, ¿no? Es decir, bueno, donde hay un primer nivel que marca a todos los demás, sino todo lo contrario, es una relación dinámica y que requiere de un proceso de diálogo que hay que construir, ¿no? Y desde esa lógica voy a empezar casi por el final, que es lo global, ¿no?, que es cómo, y le voy a preguntar de nuevo a Shipra, cómo la agenda urbana, cómo UN Habitat, que es el gran inspirador, ¿no?, de todo este proceso y que de alguna manera está alentando todos estos procesos que estamos viendo, cuáles son los elementos del propio trabajo de UN Habitat, cuáles son los propios elementos de la agenda urbana que pueden empujar a ese diálogo multinivel, que pueden empujar a construir
donde haya competencias, porque, por ejemplo, en la Unión Europea, pues lógicamente las hay, pero en otros sitios no están tan claras, ¿no? La definición de competencias en cada ámbito territorial, cómo pueden empujar al mismo tiempo para empoderar a las ciudades, empoderar a los gobiernos en ese proceso government-led que señalábamos, y al mismo tiempo facilitar la coherencia de las diferentes políticas urbanas desde los diferentes niveles de gobierno, ¿no? No sé que no es fácil, pero vamos a intentar encontrar cuáles son los 2 o 3 puntos que considerarías que son clave para esto, ¿no? Yeah, easy question, right? Thanks. No, I think, so first let me add to the mix of the challenges that you put on the table. One is, you were absolutely right, there are different levels, there's different scales of devolution. There is also different understanding of the power you hold, by the way. One is on paper, but one is what each level of government feels, the level of autonomy that they feel and the power they hold. I'm sure you recognize this here. But also the time scales are different. What comes first and what comes later becomes a very big question. So in our case, what we try to do is, depending on the circumstance, if a national agenda already exists, then when we're supporting a subnational government, then we try and pick out the most important defining nationwide priority elements from that agenda and say, okay, now let's move forward from here. Let's use this as the starting point, not as something that dictates our priorities, but let's use it as a starting point and a base to build from. That's the first. But there are places where the national agenda doesn't exist, but is somewhere far in the pipeline, but regions are running ahead, and local governments are running ahead with their own agendas. And that's where we need to work much more towards harmonizing of the agendas on a horizontal level, between the different regions, so that when the national agenda comes up, there is a coherent message that is already emerging from the harmonization of the agendas at the different. So for us, the time scaling of this is extremely important, first. The second, as I said, to build a very good understanding of what powers lie at which level, which resources are devolved at which level, which capacities exist. Because you can have the most beautiful agenda you can design for yourselves, but actually if you don't have the capacity to implement it. So while supporting national urban policy and subnational urban policy and local policy processes, we try and facilitate a slightly realistic conversation about, okay, you know, this is within your devolved space, but actually you have zero capacity to do it. So let's get real a little bit. And I think that's part of the conversation that we as UN Habitat can do, possibly a national government coming from capital cannot do. So that's something that we can facilitate that conversation. The third, as I said, is a horizontal coherence conversation across different regional, across different regions and territories within the same country. A fourth is the stakeholder conversation. Our role as Habitat is to make sure we bring the voices of the poorest, the most marginalized, the most vulnerable communities to the table. Any urban agenda that we look at it from that lens. What is it going to do for the person who is being left behind furthest, who's at the furthest margins of society? What is this agenda going to do to that person? So for us, that is a very important lens that we apply for any prioritization. We'd say, yeah, this is great for investment in real estate, as Dr. Klaus was saying. You can go ahead and become the president after investing in real estate in many countries. But what is the urban agenda going to be doing for that poor person on the street, living, sleeping on the street, let's say? So that, for us, those are the questions that we raise coming from the United Nations in order to bring some coherence, some prioritization, and some focus to any national or subnational policy. Okay. We try. Okay, thank you.
Ángela, cuando nos enfrentamos a la agenda urbana nacional, ¿no?, a la agenda urbana de España, que es bastante extensa, ¿no?, y de alguna manera recoge todo este abanico de posibilidades, buscando esa coherencia con los compromisos internacionales, etcétera, me consta, porque así ha sido y tú lo sabes bien, que ha habido un proceso de consulta y participación con actores locales, con actores autonómicos que han participado en la misma y, por lo tanto, de alguna manera no es un proceso, no es un experimento laboratorio, sino que ha habido un proceso de construcción de la propia agenda. ¿Hasta qué punto es del Ministerio, un ministerio que tiene además, digamos, desde la Administración General del Estado, que tiene las competencias que tiene en términos de muchos de los aspectos que aparecen en la agenda, hasta qué punto, cuál es el potencial de la agenda precisamente para generar esta articulación, para permitir que se establezcan unas prioridades que pueden ser referencia para el trabajo urbano en otros ámbitos, tanto subnacionales como locales? Bueno, yo creo que fundamentalmente desde la propia participación que se provocó para generar la agenda, que duró casi 2 años y que en ningún momento se tuvo un documento de origen, es decir, que se partió del trabajo con un grupo de expertos multidisciplinares, de ahí, a modo de tormenta de ideas, se sacó cuáles podrían ser los elementos clave de sus contenidos, pero los contenidos se fueron gestando poco a poco a través de este proceso participativo donde todo el que quiso tuvo voz, y esto al final lo que hizo fue trasladarse a los contenidos. La agenda urbana española lo que hace es, siguiendo la estela fundamentalmente de la agenda urbana de Naciones Unidas, y menos la de la Unión Europea, que es realmente un documento diferente, ¿no?, que nos ilustra en una forma de trabajar más que en los contenidos estratégicos, objetivos estratégicos de la agenda urbana de Naciones Unidas, que ha sido nuestro eje de trabajo, ¿no? Pues lo que hacemos es, en primer lugar, el diagnóstico de la situación en todos los sentidos a nivel país, con lo cual ilustras a quien quiera trabajar en esto, oiga, haga usted su diagnóstico propio, porque esto está a escala del país y puede haber algunas diferencias, aunque lo cierto es que luego no las hay, porque tal y como comentaban en Cataluña o en el País Vasco, los elementos de concentración urbana que se dan, etcétera, se dan realmente casi en todo el país en su conjunto, ¿no? Pero identifique cuáles son sus problemas y a partir de ahí se marcan una serie de objetivos estratégicos con objetivos secundarios, hasta un total de casi 40, y luego un importante listado de posibles líneas de acción, que a nosotros nos gusta decir que es como un menú a la carta. Aquí hay muchas líneas de acción. En función del tipo de actor de la agenda que sea usted, elija la que sea más adecuada. Si usted es un gobierno nacional, subnacional o local, pues puede llegar a tener la más potente de todas, que es la normativa. Cambie usted la normativa que tiene, porque no sirve para conseguir los objetivos, ¿no? Siga trabajando en la planificación, siga trabajando en la financiación, en esos grandes objetivos que busca la Agenda Urbana Internacional. Y a partir de ahí, todo ello con una serie también de indicadores de evaluación y seguimiento, y en el bien entendido, que yo creo que esto es muy relevante, que la agenda trata de convencer, no de obligar. O sea, buscamos el convencimiento común de que esta es la senda por la que hay que ir, y aquí tiene usted un menú a la carta, elija de los objetivos que hay aquí y de las acciones cuáles se acomodan mejor a su ámbito de actuación, a su ámbito competencial y a los problemas que trata de resolver, y trate de ir adecuando esas acciones a los objetivos. Y todo ello también en un tema que aquí ha salido y que es enormemente relevante, y es que debemos entender las agendas como procesos. Es decir, no es un documento que se aprueba y aquí está, no, esto es un proceso, proceso de prueba y error. Ahora mismo hemos identificado estos problemas, tenemos una sociedad muy cambiante, como se suele decir, el gran reto de la humanidad es que no tenemos ni idea de cómo será el mundo en los próximos 15 años. Por lo tanto, ya no podemos hablar de documentos que se aprueban hoy y que pretendemos, como ocurría con los planes generales antiguamente, que nos duren 2 cuatrienios. Mire usted, 2 cuatrienios o váyase a saber qué, ¿no? Entonces, son procesos donde debemos estar todos implicados. Y tomando las palabras de Alder, que has dado un poco en el clavo de los 3 objetivos fundamentales, ¿no? Es verdad que llevamos muchos años hablando de la necesidad de integrar todo y que
la ciudad por fin nos da ese hilo conductor, por lo tanto la planificación de la ciudad debería ser el hilo que nos permita integrar todo lo que es transversal y todo lo que va unido. Necesitamos, lógicamente, dinero, financiación para poder actuar y, sobre todo, para impulsar aquello que todavía no está suficientemente impulsado y forma parte del elemento clave de las agendas, y necesitamos liderazgo, sin duda alguna. Necesitamos liderazgo para romper inercias, necesitamos liderazgo para llamar a una participación que todavía no existe con la fortaleza que necesitáramos y para lograr esas alianzas multinivel que nos harán, digamos, conducirnos hacia una mejor gobernanza. Muy bien, muchísimas gracias. Marc, yo quisiera preguntarte por un aspecto muy particular del proceso catalán, ¿no? Que yo creo que es relevante y que puede ser compartido incluso con el proceso de Euskadi, que es vuestro marco de gobernanza de la propia agenda. ¿Cómo habéis construido la red de cooperación con los ayuntamientos para que la agenda sea verdaderamente compartida, ¿no? Que no sea lo que decíamos antes, un documento que surge del departamento, sino que impulsadores del departamento trabajáis, ¿no?, con los actores locales para construir esta agenda. ¿Cómo ha sido ese proceso? Porque yo creo que es relevante en términos no solamente de articular con la agenda urbana nacional, por supuesto, sino también de cómo los propios ayuntamientos se apropian de esas prioridades, ¿no? Desde el propio diseño, el propio seguimiento y la propia gobernanza del proceso que habéis abierto, ¿no? Sí, bueno, dos datos para ilustrar la complejidad administrativa y de gobernanza que existe en Cataluña, que seguro es replicable en cualquier otra área de España y no sé si del mundo, ¿no? A ver, en Cataluña tenemos 947 municipios, casi 1.000. Casi 1.000 autoridades locales con capacidades para planificar su propio territorio. Por tanto, imaginaros 947 agendas urbanas, ¿de acuerdo? La otra gran cuestión, si lo llevamos a la área metropolitana de Barcelona, cada día tenemos 1.800.000 commuters, personas que entran y salen de Barcelona. Estas personas mayoritariamente, el 44% de estas personas utilizan el vehículo privado y con una tasa de ocupación al entorno de 1,4 personas por vehículo. Es decir, somos muy ineficientes en la movilidad y además muy contaminantes. Esto afecta no a Barcelona, no a los 36 municipios que forman parte del área metropolitana, afecta a casi 260 municipios, es decir, un 60% de la población de Cataluña se ve afectada por la movilidad metropolitana a diario. Por tanto, esa perspectiva que supere las agendas particulares, para nosotros era muy importante. Sin embargo, y estoy muy de acuerdo, uno de los grandes retos es cómo alinear las distintas agendas políticas de los distintos actores en una única agenda, ¿no? Y para ello nosotros planteamos el foco sobre el proceso. Y es una decisión delicada porque muchas veces se reclama acción. Hay que actuar ya, ¿no? Porque y es verdad, hay una crisis climática, tenemos muchas disfunciones en nuestras áreas urbanas. Pero nosotros, antes de plantearnos la acción, queríamos establecer un marco que fuera adecuado para que todos los actores pudieran expresarse. ¿Cuáles han sido las 3 cosas que nosotros hemos hecho durante estos años? Solo 3, no son menores, pero solo 3. Una, delimitar los límites del debate. Cuando se habla de ciudad, es muy fácil extender el límite del debate a grandísimos temas porque la ciudad es compleja, es complejidad y por tanto para nosotros era importante definir los límites de este debate, por tanto marcar unas jerarquías, ejes, objetivos y alinearlos estratégicamente con los ODS, entendiendo lo que decía Chipre al inicio, que es que la agenda urbana debe ser concebida como un catalizador, como una acción para localizar en las ciudades la Agenda 2030. Por tanto, delimitar el debate. La segunda, y para mí muy importante, es la de articular o crear un espacio para la concertación. Y para ello creamos la Asamblea Urbana de Cataluña. La Asamblea Urbana de Cataluña es un órgano colegiado a quien se confía la formulación de la agenda. Por tanto, la agenda no la hace el Gobierno de Cataluña, la agenda no la hace el Departamento de Territorio y Sostenibilidad, la agenda la hacen los miembros de la Asamblea.
Esta asamblea está configurada por 60 miembros, la gran mayoría de los cuales no son Generalitat de Cataluña. De hecho, de los 60, solo 15 son Generalitat de Cataluña, una cuarta parte. 25 son gobiernos locales y 20 son stakeholders, son partes implicadas. Podríamos sociedad civil, pero también representantes económicos, porque es evidente que si reclamamos un cambio en la movilidad, un cambio en el modelo energético, necesitamos también de la contribución de las empresas y de la sociedad civil. Por tanto, para nosotros este era un movimiento estratégico. Si generamos un espacio donde se puedan generar consensos, sabemos que estos consensos serán legítimos y serán duraderos, serán sostenibles. Porque, como sabemos todos, vivimos tiempos volátiles, tiempos líquidos, como dice Bauman, ¿no? Donde hasta cierto punto nuestras instituciones se van descomponiendo, ¿no? Por tanto, más allá de los ciclos electorales, queríamos que esta fuera una agenda que durase, que sea un consenso que vaya mucho más allá de los 4, de los 8 o de los 12 años. Y queríamos ganar legitimidades. Por tanto, la Asamblea para nosotros es un instrumento clave en ese sentido, que tiene 3 objetivos. 1, validar los trabajos. 2, designar los representantes a nivel técnico, que serán los que discutirán la agenda, y por tanto los designan estos miembros. Y 3, y muy importante para nosotros también, es que sean los que garanticen el seguimiento y la monitorización del proceso. Una vez terminada la agenda, como en tanto que proceso vivo, como decía Ángela de la Cruz, nuestra intención es que sea propiamente la Asamblea un órgano híbrido y neutral, o lo más neutral que podríamos aspirar a que fuera, para que sean ellos y ellas, las que puedan hacer ese seguimiento de cómo estamos implementando la agenda. Y el último, y termino, fue definir una hoja de ruta, es decir, un proceso con más o menos un calendario y con unos objetivos más o menos establecidos. Muy bien, muchas gracias. Albert, desde el punto de vista de la construcción de una agenda local, donde el objetivo, como señalamos antes, realmente cambia en relación a la visión que tenemos de la propia agenda, donde lo que estamos planteando es que el objetivo es que, digamos, entiendo de alguna manera también atraer al gobierno local a que se comprometa con los compromisos, o sea, al gobierno nacional a que se comprometa con los compromisos locales. ¿Cómo estructurasteis ese proceso? ¿Cómo conseguisteis, si lo conseguisteis, digamos, implicar a la Administración General, al Gobierno, para que participara en la agenda? Pues quiero enfatizar 2 asuntos. Uno es, cuando se habla en términos generales de una visión a futuro, se coincide más rápidamente de que cuando estemos hablando de proyectos o programas en concreto. Entonces, a ese primer nivel, nuestro Gobierno nacional tiene procesos de participación, un poco parecido a lo que has explicado, y claro, opinamos, a veces divergimos un